Muy buen día a todos y bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén en este segundo seminario web, parte del proyecto OpenEd, que como ustedes saben, busca crear sinergias, busca crear colaboraciones, todo para buscar la mejora en todo este proceso de educación que estamos viviendo, en estos cambios que se viven actualmente derivado de las continuas crisis, de la pandemia. Entonces, hoy quiero empezar recordándoles que para poder ser acreedores al certificado de todo este proyecto, de este evento, de esta serie de seminarios, ustedes tienen que asistir al menos a 8 de los 10 seminarios web planeados, contestar el formulario donde vienen las 3 preguntas de los contenidos de cada uno de los seminarios, así como contestar el formulario de inicio y el de clausura de todo este evento. El día de hoy seguimos de manteles largos. Estamos muy contentos de recibir a otro investigador que realmente ha marcado tendencia, que realmente nos va a venir a dar muchas otras opciones para que pensemos desde dónde y hacia dónde podemos trabajar para apoyar a la educación desde nuestro entorno y quizá a nivel global ya con las colaboraciones que se puedan lograr. El día de hoy vamos a escuchar a José Vladimir Burgos Aguilar, quien es maestro en Administración de Tecnologías de Información, así como maestro en Ciencias de Información y Administración del Conocimiento por el Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de investigación están centradas en el desarrollo de estrategias tecnológicas para la educación, la innovación educativa, la administración del conocimiento y el movimiento educativo abierto. Es director nacional de las bibliotecas del Tecnológico de Monterrey, miembro de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina y de la oficina del International Council for Open of Distance Education, ICDE, OER Latinoamérica, así como miembro del Consejo del Nodo Regional de Educación Abierta para América Latina, OE-LATAM, auspiciado por el Consorcio Global de Educación OE Global. Ha fungido como líder de proyectos y asesor en la implementación de distintas iniciativas de innovación educativa, como el sistema aprendizaje móvil, el repositorio institucional, la generación de la política institucional de acceso abierto del Tecnológico de Monterrey, entre otras. Es autor de libros de especialidad en tecnología educativa e innovación, con editoriales como Trillas, Limusa, y es coeditor de libros y autor de diversos capítulos de libro, con producción científica de artículos de investigación en innovación educativa y administración del conocimiento. Para nosotros es un honor que esté aquí el día de hoy. Creo que va a venir a sentar las bases de nuevas posibilidades de colaboración y pues lo escuchamos, maestro. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Me da gusto poder conversar con todos ustedes. Hace unos momentos conversaba con los organizadores de este evento y me comentaban que nos están escuchando más de 700 participantes alrededor del mundo. Me gustaría mucho, en la medida de lo posible, por favor, nos comenten en el chat, en los comentarios, de dónde nos están escuchando, de qué universidad, para poder también saludarlos en un momento dado y tener claridad desde dónde nos están escuchando es el día de hoy. También quiero aprovechar para compartir que el espacio que vamos a tener es de diálogo. Me gustará mucho que por favor también en los comentarios, en la medida que vayamos presentando algunos de los temas o conceptos, algunos de los retos, si alguno de ustedes ya está realizando algún proyecto, alguna iniciativa en su institución y nos hace favor de compartir el URL en donde podamos consultar la página o la presentación o alguna información de ese proyecto también para el conocimiento y el compartir experiencias con todos nosotros. Ese es el propósito, compartir con todos ustedes un poco de la experiencia que entre todos estamos desarrollando y este espacio que nos permite ese foro. Voy a iniciar mi presentación el día de hoy y agradezco mucho que en la medida de lo posible al final tengamos una sesión de preguntas y respuestas. El equipo organizador me va a hacer favor de moderar estas preguntas y con todo gusto podemos al final dar respuesta de ellas. Como comentaba también nuestra moderadora, recuerden que hay algunos requisitos para la obtención del certificado de participación.
nuevamente aquí los presento de manera visual. Recuerden que hay que participar en la encuesta inicial y final, participar en al menos 8 de los seminarios y tienen que responder 3 preguntas específicas en cada uno de los webinars. Aquí pueden ver las 3 preguntas que se van a mostrar en el formulario electrónico para que cuando ustedes ya vayan a responder el formulario tengan claridad de cómo responder. Y también, claro, en la medida que vamos presentando las diapositivas y el contenido, ustedes también pueden ir tomando nota de lo que se les va a preguntar en cada una de estas preguntas. Quiero iniciar también la sesión el día de hoy con una breve consulta, por favor. Les voy a pedir que ingresen a su navegador o a su celular con navegador. Ingresen a la dirección que está ahí descrita, www.menti.com, y en esa sesión el código que deben de incluir es el que está aquí señalado, es el 4683094, y de tal manera que eso nos va a permitir rápidamente tener una primer consulta con ustedes de la expectativa o del alcance que ustedes están visualizando de esta conferencia. Voy a iniciar mi conversación y en un momento más que vea que ya haya algunas respuestas de todos ustedes, voy a mostrar los resultados y regresamos a esta consulta. Entonces, nuevamente, www.menti.com, el código 4683094. Yo veo que ya de alguna manera están llegando las respuestas. Pueden ustedes ver que lo que se les está preguntando aquí es cuál es el rol que ustedes consideran que la biblioteca debe de desempeñar en la promoción de la educación abierta e inclusiva. Y hay 3 opciones. Una de ellas es líder, empujar, sensibilizar como actor importante en nuestro ámbito para detonar estas iniciativas. La segunda opción, que está también aquí entre el segundo y la tercera opción, es colaborador, participo con otras áreas, pero no necesariamente lidero la iniciativa. Y la otra opción es habilitador. Yo solamente habilito o doy soporte cuando así me lo soliciten, ¿verdad? Pero no soy miembro activo, solamente estoy como habilitador. Y aquí lo que estoy viendo es que las respuestas que están llegando es que ustedes consideran que la biblioteca debe de jugar un rol de liderazgo. Y jugar un rol de liderazgo no es sencillo. Hay que romper paradigmas, esquemas de trabajo, procesos, y esto es bastante retador. No obstante, es algo que estamos convencidos, por lo que veo, que debemos de desempeñar en nuestro ámbito de competencia. Muy interesante la consulta. Voy a tomar de marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se declararon en la Asamblea General de la ONU, que se adoptaron hacia la Agenda 2030 como un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, con un objetivo de fortalecer la paz y el acceso a la justicia. Este marco de referencia incluye 17 objetivos de desarrollo, como pueden ustedes apreciar, y son de carácter integrado e indivisible. El alcance es mundial y de aplicación universal. Claro, hay que considerar las distintas realidades, capacidades, niveles de desarrollo de cada país, de cada entidad, respetando sus políticas y prioridades de desarrollo. De este marco de referencia, yo voy a tomar uno de los objetivos de desarrollo, que es el objetivo 4, que es educación de calidad. En este objetivo de desarrollo sostenible número 4,
nos dice que se busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Pueden consultar mayor información sobre la declaración que se está haciendo de este marco de referencia en la referencia que les estoy compartiendo, y con todo gusto al final también respondemos algunas de las preguntas. Recuerden que este objetivo particular, en consenso de muchos, es la educación, quien ocupa una posición central en la consecución de la Agenda 2030, puesto que dentro de este ámbito de acción de la Agenda figura este objetivo desglosado también en 7 metas y 3 medios de implementación. Se puede decir que representa una plataforma de desarrollo y movilidad socioeconómica ascendente. Esto es clave para el desarrollo y la generación del bienestar en donde se está implementando este tipo de iniciativas. En el Foro Mundial sobre la Educación en Incheon, República de Corea, allá en el 2015, se genera este marco de referencia del cual yo estoy tomando algunos extractos del contenido y se los estoy presentando aquí a manera de resumen, para ir presentando un poco el entorno o el ambiente del contexto sobre cuál es el rol que la biblioteca va a tomar en este paraguas o en este desempeño. Se declaran principios fundamentales del marco de acción en la Declaración de Incheon y se señala la educación es un derecho fundamental y habilitador. Y en ese tema se habla que para hacer realidad este derecho, los países deben de garantizar un acceso universal e igualitario a una educación y un aprendizaje inclusivo y equitativo de calidad, que deberán de ser gratuitos y obligatorios sin dejar a nadie en rezago. El segundo punto, la educación es un bien público y la educación es una causa común de la sociedad y que se requiere de la participación del Estado y la aplicación de políticas públicas. Finalmente, el tercer principio, la igualdad de género está íntimamente ligada al derecho a la educación para todos, y es que se requiere un enfoque basado en los derechos que garantice no solo que las niñas, los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que además adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella. En este marco se declaran algunos enfoques estratégicos y yo estoy tomando un enfoque que se declara centrarse en la calidad y el aprendizaje. Es el punto número 2 del documento y el extracto que hace referencia aquí es en particular contextualizando hacia las bibliotecas también en alusión a los materiales, los contenidos, los libros, los materiales de aprendizaje, los recursos educativos de libre acceso, la tecnología, deben estar disponibles para todos los educandos. Esa es una premisa fundamental que debemos de buscar garantizar. Y dentro de las metas educativas y las estrategias indicativas dentro de este marco de acción, la meta 4.3, cuando se desglosa el objetivo, el ODS 4, pues nos habla de asegurar el acceso igualitario para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Lo que significa también que las oportunidades de acceso a los niveles superiores de educación con frecuencia son insuficientes y en particular los países menos adelantados. Esto conduce a una brecha de conocimientos que tiene graves consecuencias para el desarrollo social y económico y el bienestar de ese país o de esa entidad. Lo que nos estamos pidiendo la meta es que en estos puntos, en particular 38 y 43, en el 38 es fundamental reducir los obstáculos, las limitaciones que aseguren el acceso a la educación. Y es preciso también facilitar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
En el punto 43, la educación a distancia, así como los recursos educativos de libre acceso, pueden mejorar la equidad, la calidad y la pertinencia. Esos puntos son bastante importantes, fundamentales para el marco que estamos entretejiendo en este discurso. Y la educación terciaria deberá irse haciendo progresivamente gratuita de conformidad con los acuerdos internacionales existentes. Uno de los obstáculos o limitaciones a los cuales nos estamos enfrentando desde la perspectiva o la mirada de la biblioteca es el costo de la educación para los educandos. El acceso a los recursos de información puede representar una limitante o un obstáculo. Voy a abordar un poco esta narrativa. Aquí les estoy mostrando una gráfica que estoy tomando de la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos y como pueden ver aquí el índice de precios al consumidor, estoy tomando algunos de las categorías que representa la oficina y que pueden impactar la educación de los educandos. Pueden ver, por ejemplo, en la línea superior naranja, amarilla, que la matrícula y el costo de matrícula ha crecido exponencialmente, más del 1000%, y en el caso que se está documentando aquí, 7 de cada 10 graduados de educación superior terminan sus estudios con deuda, aproximadamente o en promedio de $30,000, al menos. Y esto pudiera también representar un impacto en su calidad de vida y su desarrollo futuro. En el caso de recursos de información, pueden ver la línea roja, que efectivamente también ha tenido un crecimiento exponencial de más del 900%. Aquí evidentemente estoy tomando un dato histórico desde 1980 hasta el 2020. Ustedes pueden entrar a esta página y simular otros escenarios, poner menos años, 20 años, 10 años, y les va a dar otros porcentajes. Lo que quiero que podamos apreciar aquí es que el crecimiento ha sido importante en cuanto al costo de los libros de texto. Y esto me lleva a un estudio también que se ha estado realizando en los Estados Unidos. Este estudio ya está en su tercera edición y la edición que liberaron este año, lo que nos están mostrando en síntesis, que la industria del libro de texto necesita un arreglo. Ellos mencionan que hay áreas de oportunidad importantes, como por ejemplo, señalan en el estudio que los estudiantes que consultaron están preocupados del costo de los libros de texto. En el 2020, el 65% de los estudiantes declararon no haber comprado libro de texto debido al costo. Y el año anterior, el 63% omitió también comprar el libro de texto. No significa que no estén preocupados, están conscientes que esto pudiera afectar negativamente sus calificaciones o su desempeño académico. El 90% informó estar significativamente preocupado en este sentido. Entonces, ¿qué debemos de realizar desde el ámbito de biblioteca para facilitar libros de texto? También aquí muestro otra gráfica importante porque desde las bibliotecas estamos ofreciendo el acceso a recursos de información en bases de datos, recursos de información electrónicos, y aquí se puede apreciar que se ha tenido un incremento también exponencial en los gastos en las bibliotecas académicas y de investigación. El crecimiento ha sido de más del 166%, un costo también muy por encima de otro tipo de recursos de información, pero son de los retos que vemos desde la biblioteca cuando hablamos de garantizar el acceso a los recursos de información. En el 2012 pueden apreciar que una universidad, Harvard, después de un estudio y un consejo que hacen en biblioteca,
llegan a un resultado en el cual señalan que no se puede mantener el costo o el pago de esas suscripciones. Es inviable continuar con este tipo de suscripciones en su base actual. Es financieramente insostenible. Y hacen un llamado a la facultad, a los autores y a los investigadores, a los científicos, para que la producción científica la pongan en modalidad de acceso abierto. Esto fue en el 2012 y a partir de esa declaración hubo un movimiento. Por ejemplo, aquí estoy mostrando algunos extractos de periódicos en donde señalan una inconformidad hacia ciertas editoriales. Un científico premio Nobel también declara su preocupación en cuanto al costo y invitar al acceso abierto. Otro grupo de científicos en Alemania también buscan hacer un consenso y un nuevo modelo para poder tener acceso a los recursos de información, y logran este consorcio de bibliotecas en Alemania llegar a un acuerdo de cómo garantizar el acceso abierto. Miles de científicos están pidiendo que los recursos de información cada vez más estén en acceso abierto y no detrás de los muros de pago. También hay algunas propuestas interesantes de algunas universidades donde nos ofrecen modelos o principios de cómo negociar o cómo abordar esta complejidad. Esto es más reciente, este periódico es del 2020. Y algo interesante también que quisiera llevar a la invitación, a la reflexión, es, tenemos aquí a una persona que recibimos en la universidad, ya acá en Raca, en un festival de ciencia y emprendimiento tecnológico, y nos decía que estamos viviendo hoy día una aristocracia del conocimiento, donde solo un grupo muy privilegiado tiene acceso a recursos de información validados, científicos de muy alto nivel. Hoy en día tenemos acceso a muchísima información, pero también sabemos que mucha de esta información se encuentra detrás de muros de pago o información que tiene algún cuestionamiento de credibilidad, y que hay que trabajar mucho en el desarrollo de habilidades en el manejo de información, porque cada vez más vemos que hay información que puede llegar a intoxicar el acceso a la información. Es un término nuevo, intoxicación por información. Hay algunos artículos y documentos ya publicados que hablan de ese reto en el que nos estamos enfrentando, de cómo debemos de ayudar o favorecer el desarrollo de habilidades, de competencias para poder discriminar de la información que se encuentra hoy día cada vez más accesible en Internet por distintos medios. Ahora bien, voy a centrar mi atención cada vez más a la oportunidad que estamos viendo de los recursos de libre acceso. Recordarán que en el marco que mencionábamos de la Agenda 2030, en el objetivo ODS 4, en una de las metas, se hablaba que los recursos de acceso libre tienen el potencial de favorecer la educación equitativa e inclusiva. Y bueno, aquí vemos una iniciativa muy importante a nivel mundial. Este fue el segundo Congreso Mundial de Recursos Educativos Abiertos, que se realizó en Eslovenia en el 2017. Y aquí en este congreso, donde se reunieron participantes de distintas partes del mundo, investigadores, científicos, líderes de proyecto, determinaron 5 áreas de acción, que son las que voy a abordar a continuación. Estas 5 líneas las empezamos a desglosar, y en cada una de estas líneas
hacen recomendaciones muy específicas. El documento se encuentra en inglés y en francés. Yo aquí estoy haciendo una traducción al español, por ejemplo, de stakeholders como partes interesadas, y en donde en las partes interesadas ellos invitan a que la biblioteca, con sus expertos, los bibliotecarios, funjan con un actor importante, catalizador natural, para desarrollar alguno de estos enfoques que están proponiendo. El primer punto que hablan ellos es desarrollar la capacidad de los usuarios para encontrar, reutilizar, crear y compartir recursos educativos abiertos. Y entre las distintas líneas de acción que ellos comentan, nosotros podemos identificar desde la biblioteca algunas líneas de acción o iniciativas que podemos emprender. Por ejemplo, sobre el reto de encontrar recursos de información. En el mundo, como comentaba hace un momento, hay muchísima información. ¿Dónde y cómo encontrar recursos educativos abiertos en este mar del Internet? Y una vez que los encontremos, ¿cómo sabemos cuáles recursos sí podemos reutilizar y cuáles podemos generar obras derivadas o crear otro tipo de recursos? Para ello, se necesita que podamos desarrollar acciones de capacitación, de sensibilización, de instrucción, asesoría, alfabetización digital, referencia, cosas que son muy naturales, acciones que son muy naturales para nosotros. ¿Cómo podemos empezar a desarrollar un programa de capacitación de adopción de recursos educativos abiertos? O, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el recurso educativo abierto tiene derechos de autor o alguna concesión de uso para que lo podamos incorporar al proceso educativo? Tendríamos que conocer muy bien qué son las licencias abiertas o las licencias Creative Commons. También conocer en qué plataformas se encuentran estos recursos y en un momento dado cómo conectar este tipo de recursos y herramientas con la biblioteca. Esto en el primer punto, que es crear conciencia y habilidades para utilizar recursos educativos abiertos. El segundo punto de acción es compartir recursos educativos abiertos y cómo desde la biblioteca nos aseguramos de compartir, adoptar recursos educativos abiertos en nuestra oferta para compartir con nuestros usuarios y que ellos puedan tener la confianza que los recursos ya están validados, son recursos confiables y que pueden incorporar en su proceso educativo y que pueden contribuir a la calidad académica y educativa que ellos están buscando. Y el tercer punto es descubrir recursos educativos abiertos. Si bien es importante tener nosotros una curación o una selección de recursos educativos abiertos, también debemos de permitir que los usuarios descubran por sí mismos los recursos educativos abiertos. Y estos recursos educativos abiertos puede ser que los descubran directamente en nuestra biblioteca digital, en nuestro catálogo, o les ayudemos a descubrir los recursos directamente en el Internet con ciertas guías o criterios que les ayude a trabajar en sus estrategias de búsqueda de información. Todo esto en la primera línea de trabajo que nos proponen en el plan de acción de Eslovenia. Hay una segunda línea de acción y también es una preocupación porque los recursos educativos abiertos que están disponibles en Internet no necesariamente están en el idioma que nosotros los necesitamos o tampoco necesariamente cuidan algunos aspectos culturales que debemos de cuidar al momento de incorporarlos, apropiarnos esos recursos a nuestro contexto. ¿Cómo saber cómo traducir estos recursos? ¿Qué recursos sí podemos traducir? ¿Y cómo podemos adoptar estos recursos en el proceso educativo? Y desde la biblioteca
apoyar a nuestros profesores, a nuestros maestros, a nuestros alumnos, diseñadores instruccionales o equipos de trabajo que ayudan en los programas de educación a distancia para que identifiquen qué recursos educativos abiertos sí pueden adoptar y cuáles pueden adaptar al contexto cultural que se desea. Para ello es importante haber trabajado en el punto anterior y posteriormente fomentar y promover el desarrollo de la adaptación de los recursos educativos abiertos y facilitar algunas estrategias que ayuden a superar estas barreras culturales. Seguramente ya estarán visualizando que este trabajo no lo podemos hacer en solitario. Necesitamos trabajar con otras áreas de la universidad, con otras áreas de la institución educativa, con profesores, con el área legal, etcétera, y juntos proveer una estrategia que ayude a la institución a adoptar los recursos educativos abiertos. El tercer punto, que tiene que ver con garantizar el acceso inclusivo y equitativo a recursos educativos abiertos de calidad, también es bastante retador porque, por un lado, habla de garantizar el acceso a los recursos educativos abiertos, no solamente en los medios naturales digitales electrónicos, sino también que se deben de cuidar, por ejemplo, los formatos y las tecnologías en las que se producen los recursos educativos abiertos. Si tenemos un recurso educativo abierto que para poderlo utilizar requiere la compra de una licencia de software o requiere la compra de acceso de una plataforma, ya no es tan de libre acceso. Estamos poniendo un obstáculo o una limitación en la adopción. Y eso también es importante cuidarlo, ¿verdad? También en la accesibilidad de los recursos educativos abiertos, no hay tantos materiales y hay que buscar seleccionarlos, categorizarlos y darles mucha visibilidad. Y una vez que logremos eso, también nos pide que nos aseguremos que los recursos educativos abiertos, pues cuidemos mucho que ayudemos a la adopción en entornos de aprendizaje formales, no formales, a distancia y combinados, llamados también modelos híbridos. El cuarto punto de trabajo es desarrollar y adoptar modelos de sostenibilidad financiera. Y ese es un reto muy fuerte también porque al momento de adoptar recursos educativos abiertos, como por ejemplo un repositorio institucional o un repositorio temático, pues estas iniciativas tienen costo. Entonces necesitamos descubrir y evidenciar claramente cómo esta iniciativa o este proyecto se va a sostener financieramente viable durante el tiempo. Y para ello también nos invitan a que podamos promover el desarrollo de nuevas políticas, incentivos o prácticas de reconocimiento de adopción de los recursos educativos abiertos. Ejemplo de este tipo de políticas es políticas de acceso abierto, mandatos de acceso abierto, políticas que a la institución le ayude a tener una postura y también le permita a la academia y a los miembros de la institución adoptar esos recursos educativos abiertos bajo un marco sostenible de desarrollo. Y finalmente el punto 5, en el que nos piden también que favorezcamos las condiciones para este desarrollo de políticas para la adopción, la promoción y la implementación de prácticas de apoyo para los recursos educativos abiertos. Asegurar que existan estos modelos de financiamiento sostenibles, que lo comentábamos, está muy conectado con el punto anterior, y sensibilizar y proveer incentivos a los maestros, al personal docente, para que también ellos compartan sus materiales y que estén disponibles en acceso abierto. Posteriormente, en el 2019, 2 años después, se realiza la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
en París y como pueden apreciar, hay una confirmación o reafirmación de los 5 puntos que acabamos de platicar, que se trataron en Eslovenia. Y esto es muy positivo porque nos ayuda a tener un marco de referencia que podemos tomar para nuestras iniciativas y poder justificar esto también con las iniciativas de desarrollo sostenible. Les quiero compartir un caso que documentamos hace algunos años, ya en el 2013, y lo pueden consultar y descargar en acceso libre. Nosotros llamamos este modelo un modelo de movilización académica de contenido o movilización de adopción de recursos educativos abiertos, que también hay un nuevo concepto después del recurso educativo abierto llamado prácticas educativas abiertas. Y como pueden ver en este modelo, hay 4 grandes momentos. Por un lado, el primer de los momentos, hay una intencionalidad de compartir recursos educativos abiertos, poner a disposición del público y de todos los demás recursos que pueden ser adoptados. Hay un segundo momento en el que hay que seleccionar, identificar qué recursos agregan valor a la institución y a nuestra comunidad. Hay un tercer momento de diseminación, promover la visibilidad y finalmente una adopción y una movilización para un contexto específico determinado. Estos 4 momentos o etapas ayudan a sintetizar en breve lo que acabamos de conversar en los puntos anteriores y podemos mapear las acciones en cada una de ellas. Para quienes es nuevo el tema de recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas, aquí les dejo una definición actualizada del 2019, también de las recomendaciones que se generaron en la Asamblea General de París, que los recursos educativos abiertos son estos materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación en cualquier formato y medio que residan en el dominio público o están sujetas a derechos de autor que se han publicado bajo una licencia abierta y que permiten el acceso, reutilización, sin costo, propósito, adaptación y redistribución por otros. Y la licencia abierta, una breve definición también, es un mecanismo que permite comunicar los usos, las condiciones de uso del material, respetando derechos de propiedad intelectual y que proporciona estos permisos para que otros conozcamos qué podemos hacer con ese material y tener muy claro los alcances de los contenidos que estamos encontrando. Estamos hablando de un nuevo panorama, de un ecosistema de conocimiento abierto y en esta breve exposición que ya vamos avanzando, he hablado de recursos educativos abiertos, he hablado de acceso abierto, de licencias abiertas y de dominio público. Hay otros temas importantes en el ecosistema que en otro momento será agradable poder conversar, que tiene que ver con datos abiertos, ciencia abierta, reconocimientos abiertos, datos abiertos del gobierno, tecnología, open source, educación abierta, que ya es programas abiertos para favorecer la educación. Pero como pueden ver, hay mucho donde podemos empezar ya a trabajar. Una breve síntesis del acceso abierto al conocimiento. Visualmente podemos ver que hay recursos de información, por un lado, que tiene todos los derechos reservados y que poco a poco algunos de estos recursos se les están asignando licencias abiertas y eso también nos permite tener mayor acceso a los recursos. Y hay otros recursos que nacen en el dominio público o posteriormente, con el tiempo, van avanzando hacia esa modalidad.
Brevemente, licencias Creative Commons. Aquí podemos ver algunas de ellas. Esto es importante que como biblioteca conozcamos este tipo de licencias en el proceso de adopción de recursos educativos abiertos y en el proceso de asesorar a la facultad, a los profesores, a los maestros, sobre cómo pueden aprovechar los recursos educativos abiertos en su proceso educativo. Pueden ver, por ejemplo, las licencias menos restrictivas que están en la parte superior y las licencias más restrictivas hacia abajo, ¿verdad? En esta tabla. Y se puede apreciar en esta tabla que todos los recursos que tienen una licencia Creative Commons deben de garantizar el acceso abierto sin costo y se debe de garantizar la atribución o el reconocimiento al autor. Lo que puede cambiar o puede variar son los posibles usos o permisos que tenga el material, como puede ser compartir, mostrar, tener algunas adaptaciones, obras derivadas e incluso el uso comercial. Hay herramientas muy importantes que están favoreciendo a las universidades tener programas muy exitosos. Por ejemplo, Creative Commons nos muestra este reporte en el 2017 en el que ellos nos muestran que hay más de 1.400 millones de recursos de información con licencia abierta en distintas plataformas tecnológicas de video, de audio, de texto, de libros, etcétera. Y aquí podemos ver algunas de las iniciativas que ya han tenido éxito y que han logrado evidenciar o demostrar un impacto económico positivo en la adopción, por ejemplo, de libros de texto en el proceso educativo y que les ha permitido tener eficiencias o ahorros significativos en este tema. También hay otro tipo de herramientas, como por ejemplo la que nos provee Lumen Learning. Esta iniciativa también de acceso abierto nos provee una calculadora para poder hacer escenarios del costo y del ahorro que pudiéramos tener de los recursos educativos abiertos. Y esto es muy importante al momento que podamos documentar y demostrar el impacto positivo que vamos a tener en la institución en el proceso de adopción de recursos educativos abiertos. Hay muchas instituciones a nivel mundial, organismos que están trabajando este tema de recursos educativos abiertos, educación abierta. Yo los invitaría a consultar el directorio o mapa mundial de recursos educativos abiertos. Aquí van a poder identificar proyectos, organizaciones, líderes de estos proyectos para que posteriormente los puedan consultar y puedan en un momento dado aprender o adoptar esas tecnologías o proyectos de acceso abierto, de recursos educativos abiertos. En el ámbito de biblioteca, nuevamente, hay otros retos que tenemos, como es la adopción de recursos de acceso abierto, de revistas, por ejemplo, el directorio de DOAG, que nos ofrece más de 11,000 journals y más de 6 millones de artículos disponibles para nuestros usuarios. También podemos identificar el directorio de repositorios DOAR, en donde pueden apreciar que tienen identificados más de 5,700 repositorios a nivel mundial con recursos de acceso abierto. Principalmente pueden ver el tipo de contenido, son revistas, artículos de revista, tesis, libros, capítulos de libros, conferencias y otro tipo de reportes y materiales. Y principalmente el idioma en el que se encuentran es en el idioma inglés. Por eso hablábamos que un obstáculo que pudiera representar es el idioma y la adopción y traducción de esos materiales para aprovechamiento en una iniciativa o proceso educativo. Hay otras iniciativas importantes como un paywall que también ofrecen al día de hoy, que si entran a la página de internet de este proveedor, es de acceso abierto. Ellos están identificando más de 30 millones de artículos libres o de libre acceso
que ustedes pueden consultar y descargar. Y hay algunas aplicaciones tecnológicas que se pueden instalar en el navegador, y lo que ellos nos dicen es que esta aplicación que ellos proveen sin costo, aproximadamente descarga 10 artículos por segundo a nivel mundial. ¿Cuáles son algunos de los retos? Ya voy cerrando la plática del día de hoy. La curación de contenidos y el planteamiento del rol que debemos de tomar desde la biblioteca en esta curación de contenidos. Por un lado, identificar toda esta información no es un trabajo sencillo. Identificar las fuentes de información, las fuentes confiables, de mucho valor académico, descubrir estos recursos de información conlleva un reto importante. Posteriormente, evaluar, seleccionar, contextualizar, hacer este proceso de curaduría o de curación es otro proceso importante para poder adoptar, movilizar estos recursos educativos y finalmente compartirlos a nivel mundial. Pueden ver entonces el reto y el rol que tenemos, y yo los invitaría, para ir cerrando la sesión el día de hoy, que desde la biblioteca motivemos y empoderemos a los estudiantes, inspiremos a los educadores y transformemos el futuro de la educación con recursos educativos abiertos inclusivos. Y algunas características para ir cerrando de los beneficios que podemos documentar en nuestras propuestas y comentar en este proceso de conciencia y sensibilización, es que podemos innovar con recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos coadyuvar a disminuir las barreras de acceso a la información y brindar oportunidades para todos, lo cual ayuda en el tema de equidad e inclusión. Podemos seleccionar materiales de aprendizaje relevantes de alta calidad, contenido sin costo, empoderar a los educadores para adoptar y personalizar sus materiales de aprendizaje, y evidentemente podemos ahorrar dinero y proveer iniciativas de eficiencia para la institución con recursos educativos de acceso libre. Con esto yo voy cerrando la sesión el día de hoy y me gustaría por favor pedirles que avanzáramos con la siguiente pregunta que tengo para ustedes. Un segundo, a ver, déjenme ver aquí para que podamos avanzar con la siguiente pregunta y podamos ir reflexionando sobre el cierre de la sesión del día de hoy. Por favor, también les agradezco sus comentarios por chat, como lo comentaba al inicio de esta sesión. Y podemos entrar posteriormente, ahora sí, a la sesión de preguntas y respuestas. Un segundo. No sé si el equipo aquí de moderadores me puede ayudar para ver si hay algunas preguntas en lo que pongo la siguiente pregunta que tenemos, por favor. Creo que sí. Mire, ya empiezan, hay muchas felicitaciones y una primera pregunta dice, ¿cuáles son los orígenes del término de curaduría? Porque también se pueden compartir algunos referentes al respecto. Sí, el término de curaduría viene de varios contextos, ¿verdad? Yo estoy tomando un referente que es la curación de contenidos, y en ese aspecto, si ustedes hacen una búsqueda en las bases de datos de su biblioteca o incluso en Internet, van a encontrar distintos referentes. El término yo lo estoy adoptando para este proceso de descubrir información, seleccionar información, hacer esta evaluación del recurso de información y poder proveer
recursos de calidad, confiables, para las audiencias que nosotros estamos dando servicio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esa pregunta fue de Gabriela Cruz Martínez, que también tiene otra. Dice, ¿la curaduría de información de datos y de contenidos se vincula en todos los procesos de desarrollo y difusión de recursos educativos abiertos? A ver, por favor, ¿me puedes volver a repetir la pregunta un poco más despacio para poder entender claramente la pregunta? Claro que sí. La curaduría de información de datos y de contenidos se vincula en todos los procesos de desarrollo y de difusión de recursos educativos abiertos. Es decir, que si en todo el proceso tiene que haber curaduría. Si en todo el proceso de poder identificar los recursos educativos abiertos hay un proceso de curaduría, efectivamente. No sé Eh, si me puede también participar a lo mejor en el chat, poner mayor información de la duda, la inquietud que tiene y podemos fortalecer la respuesta. Muchas gracias. Siguen llegando las preguntas. Sara María del Patrocinio Rodríguez dice, muy importante lo relacionado a producción, movilización y desarrollo de herramientas tecnológicas para garantizar el acceso libre e inclusivo. Muy bien, pero no es pregunta, ¿verdad? Creo que No, es es más un... bien comentario. Aquí hay una pregunta de Teresa Luna. ¿Podría ampliar un poco sobre recursos digitales al servicio de la planificación del docente? Ampliar sobre los recursos educativos abiertos. Sí, como dónde pudieran encontrar los docentes recursos digitales para planificar su práctica. Muy bien. Yo en algunas de las diapositivas mostré, por ejemplo, algunos directorios. Mostré el mapa de recursos educativos abiertos, el OER Map. Ahí hay muchos proyectos e iniciativas donde pueden consultar recursos educativos abiertos. Mostré Creative Commons. Si ustedes van a Creative Commons, hay un buscador específico de Creative Commons. Están otras iniciativas de revistas especializadas como el directorio de revistas abiertas, la DOAG, el directorio de repositorios abiertos, el OpenDoar. Y si ustedes usan Google y se van a la búsqueda avanzada, pueden hacer búsquedas especializadas con algunos de los filtros para, en el caso de las imágenes, filtrar imágenes con licencias de uso Creative Commons o de acceso libre. Muchísimas gracias. Aquí Elizabeth Guerrero le pregunta cómo se puede incentivar a docentes e investigadores para integrar productos en plataformas abiertas. Es un reto interesante, no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer de la mano con otras áreas académicas y ahí es el área de oportunidad que tenemos de vincular, fortalecer la vinculación académica con grupos de profesores, con grupos de investigadores, para poder trabajar juntos con ellos iniciativas o programas de adopción de recursos educativos abiertos. Desde la biblioteca, por ejemplo, se pueden detonar iniciativas como, por ejemplo, la preservación de tesis digitales y tener un repositorio institucional de tesis de acceso abierto. En nuestro caso, en la institución, tenemos un repositorio de acceso abierto con materiales de acceso abierto y uno de los procesos que detonamos en los últimos años a través de una política de acceso abierto es el depósito de tesis abiertas. Muchísimas gracias. De EduTech preguntan, ¿hay datos de México sobre la deuda que los alumnos tienen para la educación privada, así como el que se mencionó al inicio sobre Estados Unidos? No tengo el referente, me lo llevo y lo investigamos con todo gusto. Muy bien. Silvia Irene Adame Rodríguez agradece mucho la ponencia y pregunta si se pudiera compartir si existe documentada la colaboración de empresas, industria, laboratorios en el movimiento de REA y PEA.
La información que se tiene documentada se encuentra publicada en artículos, presentaciones, conferencias, y todo este material se encuentra disgregado en distintas fuentes de información, en distintas plataformas tecnológicas. Ese es el reto que tenemos, poder identificar todos esos materiales, y principalmente si queremos identificar este tipo de documentación, yo los invitaría a consultar el mapa de recursos educativos abiertos, el OER World Map, porque en ese mapa pueden identificar proyectos muy específicos, y cada proyecto a su vez tiene la documentación de cómo lo elaboraron, si lo elaboraron con la universidad o lo elaboraron en conjunto con una empresa para proveer este tipo de materiales. También anualmente hay un evento muy importante, el Open Education Week, y también ahí se comparten experiencias muy importantes de este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Martina D'Alberto Tena Espinosa de los Monteros pregunta, ¿cuál sería la hoja de ruta que una biblioteca universitaria debería implementar para desarrollar una estrategia hacia la educación abierta y los REAs en la institución a la que sirve? Muy buena pregunta. Y ya hay algo también de material que se ha hecho al respecto. Hace algunos años me tocó participar en un proyecto con la Comunidad Europea, un proyecto Alfa, el proyecto Oportunidad, y precisamente en ese proyecto trabajamos sobre la hoja de ruta, el roadmap que debemos de tomar para la adopción de recursos educativos abiertos en nuestras instituciones. Hay algo de material ya documentado. Ahora bien, mi recomendación es, primero, saber de qué se trata, sensibilizar, conciencia, documentarse, conocer de qué va este tema, de los alcances, las implicaciones. Y al tener conciencia y documentación de lo que es el recurso educativo abierto, los recursos de acceso abierto, los nuevos retos que ahora vamos a enfrentar de ciencia abierta, podemos empezar a proveer acciones sencillas, como por ejemplo el poder hacer este proceso de adopción de recursos educativos abiertos y empezarlos a compartir con la comunidad. Esa es una primera acción que no tiene mucho costo o mucho esfuerzo o no requiere mucha energía para poder empezar a trabajar con el tema de recursos abiertos. Descubrir recursos y facilitarlos para la adopción. Posteriormente, ese proceso te da una experiencia porque te ayuda a conocer las licencias abiertas, conocer lo que es Creative Commons, y en un momento dado, desde la biblioteca, poder potencializar o proporcionar algunas acciones. Muchísimas gracias. Sandra Carolina Subuyuj García pregunta si es posible generar como iniciativa de un REA la traducción del material en inglés que está en los repositorios al idioma nativo. Si es posible, lo comentaba, hay mucho material en idioma inglés y a veces se nos dificulta tomar ese material e incorporarlo a nuestro proceso educativo directamente, porque necesitamos matizarlo, ver algunos temas de idioma o culturales, ¿verdad? Y para ello necesitamos identificar que este material permita la, 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 la modificación. Hay un tipo de licencia de Creative Commons que te permite que puedas hacer obras derivadas, porque el traducir de un idioma a otro es una obra derivada, es otro producto. Entonces necesitamos tener muy claro que ese producto permite o ese material permite que podamos hacer esa adaptación o modificación. Seguimos recibiendo muchas preguntas. Carmen H. dice, ¿podría compartir el URL del mapa mundial de REA? Muchas gracias. Bueno, ahorita a ver si nos apoyan a ponerlo aquí en los comentarios del YouTube. Yo tengo una pregunta, maestro, que me pareció muy interesante. Cuando nos mostraba el tipo de recurso que aparecían, por ejemplo, en DOAR, yo quería preguntarle cómo veía la inclusión de REA en ese mapa. Vemos que estamos muy acostumbrados aquí a repositorios de literatura, de tesis. ¿Qué tanto se está metiendo los REAs? ¿Qué tanto está teniendo ya una participación grande en este mundo de los repositorios?
Cada vez más está creciendo el movimiento de recursos educativos abiertos. Hay proyectos importantes, principalmente en Estados Unidos y Europa. Necesitamos, como en América Latina, detonar más proyectos, pero hay ejemplos claros, exitosos, que podemos capitalizar y aprender de ellos. Muchísimas gracias. Por ahí seguimos esperando sus preguntas, sus comentarios. No sé, maestro, si ya tenga listo el de este. Ah, mire, por ahí Pilar del Toro pide que si puede platicar un poco de derechos de autor y la legislación en México acerca de ciencia abierta desde la Universidad Veracruzana. Está escribiendo ella. En mi plática conversaba que no podemos ir solos en esta iniciativa. Y en estas iniciativas que hemos desplegado, participamos distintos actores o áreas. En particular, cuando hablamos del tema de derechos de autor y legislación, propiedad intelectual, nosotros nos acompañamos del área legal de nuestra institución o jurídico. Entonces, un abogado especializado nos asesora sobre las iniciativas que queremos emprender o las iniciativas que queremos detonar o desarrollar, porque no necesariamente somos expertos en esos temas legislativos y necesitamos acompañarnos de los expertos. Gracias. Seguimos recibiendo. Francisco Suárez Valencia pregunta que si usted considera que el mercado de bases de datos digitales puede ser reemplazado por los repositorios de REA o se pueden asumir estos últimos como complemento. Yo creo que se pueden asumir como un complemento cada vez más a nivel mundial. El acceso abierto o el movimiento de acceso abierto está tomando mayor energía. Cada vez más hay más recursos de acceso abierto, recursos educativos abiertos, y es importante que podamos detonar iniciativas de adopción y de inclusión en nuestros programas. Lo veo como un complemento. Muchas gracias. Seguimos aquí. A ver. Me dicen que por ahorita ya son las últimas preguntas. Hay muchísimas felicitaciones, comentarios. Se nos quedan en el tintero muchas cosas. Por ejemplo, ahorita nos hablaba ahorita de los retos que tenemos de implementar otros proyectos para fortalecer los REA en Latinoamérica. Ya para cerrar, doctor, no sé si tuviera algún comentario, un último pensamiento que quiera compartirnos. Sí, claro. Aprovecho para comentar que ya puse la página con las respuestas que están llegando de la última consulta y se puede apreciar que los retos que se están identificando en la audiencia principalmente tienen que ver con la formación bibliotecaria. Nosotros mismos debemos de capacitarnos y desarrollar nuevas habilidades, difusión del conocimiento de esto que acabamos de exponer, tener muy claro, y algunos otros temas bien importantes. Esta nube, con todo gusto también la podemos compartir. Creo que por parte del proyecto se va a compartir también la presentación y esto también en un momento dado lo podemos compartir. Ahora bien, yo haría la invitación a la colaboración de trabajo tanto al interior de la institución con otras áreas o con otras universidades. Eso ayuda mucho para que podamos no empezar desde cero y poder dar continuidad a algunos proyectos que se puedan tener en otras instituciones y hacer sinergia. Y para esto hay foros y hay redes importantes para lograr este tipo de iniciativas, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo lo que ha compartido. Les recordamos que las presentaciones van a estar disponibles en la página oficial del proyecto y que pueden estar contestando si no tienen oportunidad de ver esta ponencia en vivo, pueden contestar después también los formularios y que no se les olvide, por favor, estar registrando su asistencia para que puedan ser acreedores a los certificados. Le agradecemos una vez más todo lo que nos ha venido a compartir. Nos deja abiertas muchísimas preguntas desde los APCs, los derechos de autor, la forma de incorporación de REAs, pero esperamos poder colaborar en un futuro y seguir escuchando de usted y que sigan estas colaboraciones en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y felicidades al proyecto y a todos ustedes que se dan la oportunidad de explorar estos conceptos y estos términos. Que tengan un excelente día.